buenas noches, bienvenidos a las 8:45 en este jueves 15 de julio del 2021. Ya pues adentrándonos un poco más en la segunda mitad de este 2021 con muchos temas para comentar esta noche, para analizar. Vamos a hablar de que la Corte de Constitucionalidad ha dado vía libre para que nazca la vida jurídica esta modalidad, trabajo a tiempo parcial según el convenio 175 de la OIT. Y también vamos a hablar de las vacunas, qué pasa en Guatemala, cómo poder agilizar, acelerar el proceso de inmunización contra la COVID-19. Bueno, de esto vamos a estar hablando esta noche junto a Cristian Castillo, que nos acompaña acá en el set. ¿Cómo estás? Mario, buenas noches. Una semana interesante. Vuelven algunas restricciones, hay que decirlo muy claramente. Guatemala nunca ha cerrado absolutamente, nunca hemos tenido, digamos, un confinamiento totalmente cerrado. Así que hoy que vuelven las restricciones, hay ahí algunos malestares, pero volvemos necesariamente a tener que imponer este tipo de medidas para cortar la cadena de contagios, Mario. Por supuesto, porque estamos, digamos, enfrentando un repunte virulento de COVID-19. Yo trato de entender qué pudo haber pasado, digamos, hace unos 25 días atrás para que ahorita tengamos las cifras que tenemos. No sé, trato de entender qué pasó. Un relajamiento absoluto, Mario. Era fácilmente perceptible que volvieron las fiestas, volvieron las reuniones masivas, volvieron los casamientos, los 15 años, los cumpleaños, las reuniones familiares. Era muy evidente, uno podía volver a escuchar en las cercanías de la casa de uno ya música alto volumen, grupos grandes de personas. Es la pandemia. Y los picos de la pandemia es el resultado de sociedades poco disciplinadas y que, bueno, además si a eso le sumamos pocas vacunas y pocas pruebas, bueno, el resultado al final es el que tenemos en este momento. Y es que de locura total los confinamientos, ¿no? O sea... Pero insisto, Mario, que Guatemala no ha tenido confinamientos absolutos. Claro, no al nivel de Honduras o El Salvador. Aquellos fines de semana donde estuvimos como 3, ¿no? Que fueron fines de semana, digamos, Honduras podía salir una persona cada 10 días a abastecerse en los momentos más complicados. Y en Panamá, por ejemplo, Navidad y fin de año del 2020 la pasaron totalmente encerrados. Nunca Guatemala llegó a un nivel de confinamiento de esa naturaleza. Afortunadamente en esos momentos no hubo picos como los de ahora, pero ahora sí, el desorden da sus frutos. Por supuesto, de eso vamos a hablar en el segundo tema de la noche. Iniciamos entonces, ponemos en contexto. La Corte de Constitucionalidad rechazó las inconstitucionalidades que habían presentado sectores sindicales del país a esta modalidad de la contratación de trabajo a tiempo parcial, esto basado en el convenio 175 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. El reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo 89-2019 había sido suspendido de forma provisional por la CC ante acciones presentadas por sectores sindicales del país. Pero bueno, ya esto solventado, será posible la contratación a tiempo parcial en Guatemala. Vamos a platicar esta noche, nos vamos a enlazar con el licenciado Germán Girón, presidente de CACIF, y con el licenciado Augusto Valenzuela, abogado, para tratar de entender esta nueva modalidad para trabajar en Guatemala. Muy buenas noches a ambos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado Girón, iniciamos con usted. Esta ley se ha visto como la posibilidad de promover la generación de empleo, de poder incentivar la inversión que pueda generar empleo ahora en esta modalidad de tiempo parcial. Desde el CACIF, como la instancia que reúne a diferentes mecanismos de inversión, de empleo, empresarios, etcétera, ¿cuál es la expectativa a partir de ahora de la posibilidad de una generación, pues ojalá masiva, de empleos en esta modalidad? Muchas gracias por la oportunidad de estar esta noche con ustedes y la audiencia. El convenio 175 es un convenio que desarrolló la Organización Internacional del Trabajo hace más de una década y fue diseñado para proteger a los trabajadores. Es una medida de protección que le brinda a los trabajadores que no tienen la oportunidad de trabajar tiempo completo las protecciones para que sus condiciones de contratación no sean desafortunadas con relación a aquellos que sí pueden trabajar de tiempo completo. Y es de ahí que
que a lo largo de los años en muchos países este convenio fue aprobado, reglamentado e implementado como un mecanismo para darle la oportunidad de trabajar a personas que no tienen el tiempo o la oportunidad para trabajar en tiempo completo. La reglamentación que, digamos que con la resolución de la Corte de Constitucionalidad del día de hoy, que está muy bien justificada, abre las puertas para que en Guatemala podamos empezar a generar oportunidades de empleo formal para aquellas personas que pueden beneficiarse de este tipo de contratación. Y de ahí yo veo dos grandes oportunidades. Una de ellas es con el gran bono demográfico que existe en Guatemala y en Centroamérica de jóvenes que alcanzarán la edad productiva en los siguientes años. Esta reglamentación les permite integrarse a la fuerza laboral de una forma más anticipada. Asimismo, para personas que por sus condiciones familiares, ya sea su edad, su disponibilidad de movilidad, si tienen otras obligaciones en casa, que quisieran trabajar en una relación de dependencia con todos los beneficios y protecciones que el trabajo formal ofrece, este convenio y la nueva reglamentación les permite hacerlo. Yo tengo la impresión de que esta es una cosa muy importante, particularmente la coyuntura de salir de la pandemia del COVID, que tardará el tiempo que tarde. Esto genera la oportunidad de empleos formales para muchas personas y tenemos gran expectativa de la inminente implementación que el sector empresarial puede dar a esta nueva reglamentación en Guatemala. Ahora bien, licenciado Valenzuela, precisamente como decía el licenciado Girón, se blinda a los trabajadores para que pues sean contratados bajo las normativas y no se vulneren derechos, porque digamos, eso fue lo que motivó a muchos sindicalistas el año pasado a criticar, antepasado, mejor dicho, a criticar esta nueva modalidad. ¿De qué forma queda esto vigente en Guatemala, en donde se blinda precisamente los derechos de los trabajadores y que pues no vaya a ocurrir lo que los detractores de esta modalidad, que dice que se va a contratar a gente por debajo del salario mínimo, que no hay garantía de que puedan tener, pues digamos, toda la normativa de derechos que un trabajador ya ha adquirido? ¿Nos puede explicar cómo queda blindado esto, por favor? Sí, yo creo que el tema de tiempo parcial en Guatemala ha habido alguna discusión durante un tiempo sobre la viabilidad del mismo. Sin embargo, desde mi punto de vista como jurista, he estimado que esto siempre ha sido vigente en el país. De hecho, el Código de Trabajo original de 1947, el Código del 1961, ya habla del salario por hora en el artículo 88, de tal manera que ya viene dándose en la práctica en muchas oportunidades. Ahora, con el tema de la sentencia de la Corte del día de hoy, que a mi juicio es una sentencia histórica extensa en su contenido, y que analiza cada uno de los temas que impugnaron el reglamento trataron en su acción. Creemos nosotros que esto ya da certeza jurídica en Guatemala. Creo que ya se venía manejando en la práctica, pero que ahora con la sentencia de la Corte tenemos la posibilidad de contratar con toda la confianza. Y por otro lado, tanto el convenio de la OIT, que fue obviamente emitido en Ginebra con el apoyo de los tres sectores, recordemos que es un órgano tripartito internacional, votaron trabajadores, votaron empresarios y votaron los estados, pues ya tenía el aval de los trabajadores desde Ginebra. Sin embargo, en Guatemala se dio esa discusión, pero creemos nosotros que con esto viene a dar cabida incluso a formalizar muchas personas que hoy en día están en la economía informal. Y eso implica que van a tener un contrato laboral, van a tener derechos laborales, derecho a prestaciones irrenunciables, derecho a una indemnización y, por supuesto, la protección de la seguridad social, porque el mismo convenio establece que va en la línea de la protección también social de los trabajadores. De tal manera que el reglamento que se había impugnado solo venía de alguna manera a puntualizar algunas cosas que ya estaban en el convenio y no era legislación laboral nueva, como se pretendió indicar en la acción que se planteó. Así que yo creo que con el convenio tenemos luz verde para que en Guatemala se pueda controlar de esa manera y estamos seguros de que va a haber mucha generación de empleo y, por qué no decirlo, bajar el porcentaje de informalidad que tan alta la tenemos en Guatemala. Llegamos casi que a un 80% de la población económicamente activa que se encuentra en la economía informal y esto veremos los resultados en futuro de que ese porcentaje va a cambiar.
Ahora, licenciado Girón, en su intervención, en su primera intervención, usted fue muy enfático al referir que es empleo formal. Esto conlleva que hay derechos y garantías que tienen los empleados a tiempo parcial que les garantizan, pues, inclusive el acceso al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que muchas veces en las actuales condiciones de contratación por hora que ya refería el licenciado Valenzuela no se tienen. ¿Cómo beneficia, por ejemplo, esta nueva normativa a las trabajadoras de casa, a las personas que trabajan en asistencia a los hogares? ¿Hay un beneficio? ¿Se les puede reconocer? ¿Se les puede inclusive elevar a la protección de la seguridad social en Guatemala? Pienso que estamos mencionando un par de temas que se mezclan, pero no intersectan totalmente. Yo coincido muchísimo con la opinión del licenciado Valenzuela en el sentido de que esta normativa va a venir a incrementar la afiliación en la seguridad social de Guatemala de una forma que es relevante. Y qué lástima que esto no se dio en el año 2019, porque si hubiéramos tenido personas de trabajo parcial que estaban en la informalidad, que pasaran a formalidad laboral y tuvieran una relación con la seguridad social, pudiera ser que la sociedad guatemalteca hubiera estado mejor protegida en esta pandemia. Definitivamente, esta nueva normativa y esta reglamentación que implementa y que le da un marco legal jurídico sólido y definitivamente formaliza esas relaciones de trabajo por tiempo parcial, conllevará algunos retos, pero yo estoy seguro, por las conversaciones que hemos tenido con autoridades de la seguridad social en el pasado, que los retos de poder abordar la atención a personas que trabajan en tiempo parcial en la seguridad social de Guatemala es un reto que se tiene analizado y que encontrarán una solución. Con relación al trabajo de personas que trabajan en trabajo doméstico, ese trabajo no es un tiempo de trabajo de horario parcial. El trabajo doméstico en su mayoría es trabajo de tiempo completo. Existe en la seguridad social una oportunidad para que las casas que quieren contratar seguridad social para quienes trabajan en servicio doméstico puedan hacerlo. Lamentablemente en Guatemala somos poco previsores, poco formales y esa modalidad de pago de seguridad social para el empleado doméstico no ha tenido el éxito que yo quisiera personalmente. Yo creo profundamente en el rol de la seguridad social. Yo conozco sistemas de seguridad social como es el estadounidense, que tan pronto nace un infante, él tiene un número de seguridad social y ese número lo acompaña toda su vida, desde su nacimiento hasta el fallecimiento. Y ese ciudadano que tiene que contribuir a la sociedad pagando impuestos, también tiene una red de seguridad, que es esa seguridad social que lo protege de los desfortunios de la vida. Yo sueño con que la participación de los ciudadanos guatemaltecos en la seguridad social fuera plena, que todos los trabajadores y todas las personas guatemaltecas contribuyéramos a la seguridad social y tuviéramos esa protección. La resolución de la CC del día de hoy creo que es un paso firme y fuerte en esa dirección. Ahora, licenciado Valenzuela, para entender, digamos, esta modalidad, es decir, yo empleador necesito, por poner un ejemplo, necesito 4 plazas de 4 personas que me asistan contestando, por poner un ejemplo, mensajes de Facebook de una tienda virtual de zapatos. Esas 4 personas yo las puedo contratar, digamos, por un turno, la primera de 3 horas, la segunda de otras 3 horas. ¿Es así esta modalidad? Es correcto, la idea del tiempo parcial, como la OIT lo manifestó desde el principio cuando se emitió el convenio en el año 94, en principio está dirigido como a grupos objetivos bien definidos de la sociedad. Incluso se habla de los desempleados, se habla de trabajo de mujeres, se habla de los trabajadores de la tercera edad, se habla de estudiantes que quieren combinar el trabajo con el estudio. Entonces, en principio va dirigido a ello. Yo como empresa pudiera contratarlos por hora. El tiempo parcial no es medio tiempo, sino que es por hora. De alguna manera yo puedo contratarlo en una jornada, como el mismo convenio dice, inferior al máximo de la jornada regulado en la ley local, en este caso de Guatemala. Así que en efecto yo podría contratar a una persona por 3 horas, por 4 horas, por 5 horas, y la reglamentación que el ministerio había emitido y que hoy queda firme,
pues la única condición que le pone es que debe ser por escrito el contrato de trabajo. Ya no pueden haber contratos verbales, tiene que ser por escrito. Entonces, en efecto, esa es la idea. Y esto parte de un principio constitucional de Guatemala. En la Constitución de Guatemala, en el artículo 112, menciona la igualdad de salario. Eso implica de que a igual trabajo que se desempeñe por una persona en igualdad de circunstancias, eficiencia y antigüedad, corresponde igual salario. Y también derivado de ello, los acuerdos gubernativos de salario mínimo han regulado desde hace muchos años en Guatemala el salario por hora, y eso también es otro asidero legal fundamentado en Guatemala desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido, creemos que lo que debe aplicarse es lo que la Constitución establece sobre un famoso principio que se ha manejado en esta materia, que es el principio de proporcionalidad. Un salario proporcional a las horas de trabajo que la persona sea contratada. Así que esto va a dar cierta flexibilidad, y de hecho ya tenemos en Guatemala en muchas actividades económicas trabajadores a tiempo parcial. Ustedes ven gente universitaria ya trabajando medio tiempo o unas horas y el otro tiempo lo dedican a estudiar. Así que yo creo que va a ser un éxito, porque ya tenemos hoy en día muchos ejemplos de que así se puede regular de esa manera, y ahora con la sentencia en la Corte, con mayor razón, nos da certeza a todos de que esto es viable en el país. Ahora, licenciado Girón, uno de los planteamientos de quienes adversan este tipo de contrataciones es precisamente por la problemática que genera la flexibilización laboral, que puede poner en riesgo algunas protecciones que tienen los trabajadores formales actualmente en jornada completa y que pudieran verse afectados a la hora de disminuir la jornada de trabajo. Ya uno de los temas centrales de preocupación es el que ha planteado ya el licenciado Valenzuela, que es el salario. ¿Cómo se define o cómo definir el salario en las contrataciones a tiempo parcial? Para ilustrar, tal vez voy a darles el ejemplo de mi primer trabajo cuando yo fui a la universidad. Yo fui beneficiado por la reglamentación de trabajo parcial y trabajo por hora cuando yo fui a la universidad. Yo estudié fuera de Guatemala y yo no tenía tiempo para trabajar entre semana porque estudiaba y las jornadas eran largas, pero yo tenía la oportunidad de trabajar fines de semana y trabajaba 8 horas el día sábado y 6 horas el día domingo y devengaba 14 horas de salario. Desde esa oportunidad aprendí cuánto cuesta de esfuerzo trabajar 1 hora y qué se gana de rédito. También aprendí a pagar impuestos desde aquella oportunidad. Del dinero que yo ganaba por esas 14, 15 horas, logré comprar por pocos un carrito, logré comprar libros y materiales de estudio universitario. Y le tengo que decir que esa oportunidad y esa experiencia de empezar a trabajar en un trabajo corto, con una jornada muy flexible que se adaptaba a mis necesidades, es un cimiento sobre el cual yo construí mi ética de trabajo. Yo creo que las personas que buscan adversar esta decisión están yendo a extremos y usando casos extremos para ilustrar las peores condiciones que se pudieran dar. Creo que en la vida real, esta oportunidad de trabajar menos que el tiempo completo va a generarle la oportunidad a personas que no tienen la capacidad de trabajar tiempo completo. Y aquellas personas que quieren trabajar tiempo completo van a encontrar siempre esa oportunidad de trabajar por un salario correspondiente al esfuerzo y los resultados de lo que hacen. Yo creo que es injusto, por defender la oportunidad de ese caso extremo teórico, quitarle la oportunidad de un trabajo formal, con prestaciones y protecciones, a las personas que no tienen la capacidad de trabajar 40 o 44 horas a la semana. Ahora bien, licenciado Valenzuela, digamos, para aclarar un poco el tema, porque ha habido mucha controversia cuando esto salió y se presentaron los amparos ante la Corte de Constitucionalidad por parte del sector sindical. Digamos, si yo tengo una planta de trabajadores, no sé, algún almacén, alguna maquila, un pequeño restaurante, supongamos un grupo de unos 15 trabajadores, y los 15 trabajadores actualmente trabajan la jornada de 8 horas y están, digamos, bajo un régimen de prestaciones. Yo no puedo venir y decirle a esta gente, miren, el día de mañana van a trabajar a tiempo parcial, el que quiera bueno y el que quiera se va a su casa. Eso no se puede hacer. En efecto, primero partamos de que
tiene que ser voluntario el cambio, y eso lo dice el propio convenio de la OIT e igualmente el reglamento que Guatemala emitió. De tal manera que yo no puedo trasladarlos unilateralmente a los trabajadores de un sistema a otro, sino que tiene que haber la voluntad escrita demostrada por el trabajador donde de su anuencia ese cambio. Y aclaro de que en todo caso un trabajador a tiempo parcial tiene los mismos derechos, igualmente lo mismo que un trabajador a tiempo completo. No hay ninguna reducción de derechos. Lo único que cambia es que es una jornada laboral reducida, pero de ahí la ley lo protege en su totalidad. Así que tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a bonificación anual de bono 14, aguinaldo y a todo lo que la ley dice. Y en todo caso, pues no puedo hacerlo voluntariamente. Si no está la voluntad del trabajador, no se puede hacer el cambio. Así que yo creo que ahí hay una interpretación, digamos, válida en un momento determinado, pero que nosotros no aceptamos como tal esa interpretación porque no es el espíritu del convenio 175 de la OIT. Imagínese un empresario que ha invertido durante años en capacitaciones para un trabajador, no va a estar pensando contratar a 2 trabajadores de medio tiempo, teniéndole que capacitar a uno nuevo, partiendo de cero. Yo creo que hay una inversión alta allí y las empresas quieren gente especializada en cada oficio o en cada actividad que desarrollen, porque son técnicos ya en esa materia. Así que yo creo que no debería haber ningún inconveniente porque la ley sí protege a los trabajadores con todos los derechos inherentes, incluyendo, ¿por qué no decirlo?, el tema de libertad sindical. Tienen el derecho a sindicalizarse sin ningún problema. Ahora, licenciado Valenzuela, estamos hablando de que se respetan los derechos adquiridos y cómo se aplica esta normativa a las diferentes formas de trabajo, desde el trabajo rural hasta los servicios profesionales. Sí, digamos que la normativa es genérica, es decir, de aplicación general, y el convenio de la OIT que fue ratificado por el Congreso de Guatemala en el año 2017 y depositado luego en Ginebra y que entró en vigencia inmediatamente un año después, es de aplicación general. Obviamente, cada actividad económica es diferente, pero cada uno lo irá aplicando conforme sus necesidades y creemos nosotros en esa economía informal que existe al día de hoy, como ya decíamos, que puede formalizarse por esta vía del trabajo a tiempo parcial. Yo realmente no veo por dónde pudiera haber una tergiversación de esos derechos y realmente un derecho adquirido como tal, puede existir derechos adquiridos, pero insisto en que tiene que haber una voluntariedad de parte del trabajador y que tiene que ser por escrito. De lo contrario, no sería legalmente válido. Así que yo no creo que ningún empresario esté pensando en, como se dijo oportunamente por los interponentes de la acción, de partir una plaza en 2 personas, ¿verdad? Eso no va a ocurrir. A nadie le conviene hacer eso. Ahora, licenciado Girón, digamos, hubo un punto de inflexión desde el 2020 en todas las actividades económicas en todo el mundo. Todas las formas de laborar fueron trastocadas por el tema de la pandemia. Digamos, este tema de trabajo a tiempo parcial en el contexto mundial que vivimos, que Guatemala no es ajeno, con las vicisitudes de la pandemia, con las vicisitudes que conlleva esta situación que vive el mundo con este virus. Digamos, ¿qué oportunidad ven ustedes que se abre con una normativa vigente así y con las características que hoy en día, pues, las interrelaciones sociales han cambiado desde los últimos 11 meses, ¿no? Bueno, yo lo que quisiera compartir con los televidentes el día de hoy es que esta resolución no es novedosa. Guatemala, lo que sucede es que es un país que viene rezagado en muchos temas de relaciones laborales y de metodologías laborales con el resto de los países del mundo, incluyendo los de la región que son vecinos. El trabajo a tiempo parcial es una cosa que ha existido en el mundo muchos años, formalmente, digamos. En Guatemala venimos rezagados por ciertos paradigmas que han existido en Guatemala y la forma en la cual la legislación se lleva a cabo en Guatemala y la forma en que hay oposiciones al desarrollo. Pero el trabajo por tiempo parcial no es novedoso para Guatemala, que tenga un marco sólido jurídico. Entonces, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta que para la salida de la pandemia, para la recuperación de la economía a una nueva normalidad a través de un mundo digital, a través de un mundo de trabajo presencial, definitivamente esta herramienta permite
que más piezas se junten en el rompecabezas para poder construir una nueva normalidad económicamente viable, con relaciones formales laborales y con más bienestar para los colaboradores. Repito mis palabras de antes. Poder acceder a la cobertura de la seguridad social, poder tener protegidas las igualdades de salario por mismos esfuerzos, tener protegidos los salarios por género entre hombres y mujeres, darle la oportunidad a jóvenes que se desean integrar a la fuerza laboral de una forma formal, no solo trabajando, haciendo mandados y viviendo al margen de la vida fiscal e impositiva de Guatemala. Creo que solo hay buenas oportunidades con esta nueva normativa que reglamenta de una forma clara y da certeza jurídica a las diferentes formas de operar. Yo solo le veo oportunidades positivas. Y quien no quiera trabajar por tiempo parcial, la persona que quiera continuar trabajando en tiempo completo, trabajando las 40 o 44 horas, seguirá haciéndolo. Esta legislación o esta reglamentación da la oportunidad, no obliga a nadie. Y nadie puede ser obligado porque el que no quiere moverse de tiempo completo a tiempo parcial no acepta el cambio y tiene la protección del Ministerio de Trabajo y de los tribunales laborales de Guatemala. Es una situación realmente, creo, ganar-ganar. Y realmente quienes ganan van a ser los trabajadores que van a tener una oportunidad ahora de trabajar en una nueva forma y los empleadores que tenían la necesidad de dar más trabajo, pero que no tienen la oportunidad de dar una plaza completa más. Licenciado Valenzuela, quienes se opusieron a la entrada en vigencia de esta normativa eran sindicalistas y en Guatemala los sindicatos son predominantemente del sector público. Tenemos en ese sector al cuarto gran contratista o empleador del Estado, digamos, el cuarto gran empleador del país es el sector público. ¿Cómo se aplica esta normativa y cómo evitar el abuso por parte del Estado precisamente de esta normativa? En efecto, la impugnación fue planteada por varios dirigentes sindicales muy conocidos en nuestro medio y muy respetados en nuestro medio. Sin embargo, la normativa que OIT emitió no hace diferenciación alguna, no dice que es para el sector privado, simplemente habla de contrato de trabajo a tiempo parcial, lo cual implica que igualmente podría aplicarse al sector público. Y creo yo que la garantía que se tiene no solo es, por un lado, lo que el convenio ya establece en cuanto a derechos que deben prevalecer en una contratación a tiempo parcial, y por otro lado, el mismo reglamento que fue motivo de impugnación y que hoy queda firme en su contenido total, donde le da garantías también al trabajador. E incluso aquí en el contrato a tiempo parcial, como decía, tiene que ser por escrito y tiene que ser notificado necesariamente al registro de contratos electrónicos de trabajo. De tal manera que en el Estado igualmente podría operar, pero ellos tienen normativa totalmente diferente del sector privado. Entonces ellos tienen otras reglas y tendrían incluso hasta que modificar, a mi juicio, alguna normativa de contratación en el Estado para hacer viable ya oficialmente eso en el Estado. Pero en el sector privado siempre ha existido. Yo lo he visto en la práctica durante muchos años e incluso en otras latitudes hay estadísticas de la misma OIT donde consta cuántos números de trabajadores están por tiempo parcial, el desarrollo que han tenido, especialmente el trabajo de mujeres. Creo que el trabajo de mujeres es el que más ha utilizado en el mundo el tiempo parcial, y en Guatemala igual, una señora que tiene su hijo y que tiene que cuidarlo, lo lleva al colegio en la mañana, trabaja ahí en la mañana y en la tarde está con él en la casa ayudando en sus deberes, obviamente cuando ya la pandemia nos deje y se restablezca todo esto, pero esa es la forma realmente que se ha utilizado en otros lugares y Guatemala no puede ser excepción. Y como decía el licenciado Girón, nosotros siempre estamos un poco atrás de todo lo que pasa en el mundo se ha cambiado y esos son sistemas modernos de contratación que ya se dan desde hace muchas décadas en otros lugares, y por qué Guatemala no implementarlo para poder ser más competitivos como país, para atraer más inversión al país, para generar más puestos de trabajo dignos y trabajos formales, y eso creo que debe ser la misión de todo guatemalteco y no oponernos solo por oponernos. Licenciado Girón, ¿tienen ustedes algún conocimiento de algún proyecto, de alguna inversión, de algún proyecto laboral que estaba esperando, digamos, que se destrabara este tema en la Corte de Constitucionalidad para dar vía libre a poderse implementar en Guatemala y poder contratar en esta modalidad?
No tenemos una cuantificación particular en este momento y es algo que seguramente trabajaremos en las siguientes semanas para poder preparar. Pero más que preparar expectativas, yo lo que creo es que la oportunidad, la formalización de esta nueva metodología va a permitir que empleos marginales que no estaban siendo contratados se empiecen a contratar muy pronto. Si es difícil dar un ejemplo muy velozmente, pero los horarios de tiempo parcial permiten llenar necesidades que son temporales. Y voy a dar una idea. Si yo tengo un restaurante y atiendo desayunos, almuerzos y cenas, y hay grandes picos de trabajo en el horario del desayuno, del almuerzo y la cena, pero hay menos necesidades en el horario de 10 a 11 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde, van a haber personas que quieren llegar a trabajar solo al horario del desayuno porque trabajan en otro lugar a mediodía y en la noche. Van a haber estudiantes que quieren ir a trabajar en el horario de la mañana y al mediodía porque en el transcurso de la mañana hacen deporte y en la tarde van a la universidad. O van a haber estudiantes que van a la universidad en la mañana que quieren el turno de la tarde. Creo que esta metodología realmente abre y beneficia las oportunidades para aquellas personas que quieren hacer más con su vida. Y las personas que queremos trabajar en tiempo completo, algunos trabajamos muchas más horas de las que dictaría la norma laboral, como es el licenciado Valenzuela, su servidor, y estoy seguro que ustedes también en la televisora. Nosotros vamos a trabajar y no importa cuántas horas trabajamos, pero esta reglamentación le abre la oportunidad a aquellas personas que no pueden trabajar de tiempo completo a gozar de los beneficios que tiene una contratación formal. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche hablando del trabajo a tiempo parcial y esta pues, normativa que ya estará vigente en el país. Gracias, feliz noche. Saludos, feliz noche. Buenas noches, gracias Augusto, qué gusto saludarte. Adiós. Bueno, Cristians, yo parto de lo siguiente, creo que los tiempos modernos, la vida actual, y con esta locura del COVID-19, la vida ha cambiado mucho, ¿no? Totalmente. La vida ha cambiado mucho, los ritmos han cambiado mucho, digamos, y retomando un poco lo que decía el licenciado Girón, pues a mí me ha pasado, ¿no? A veces me meto a 3, 4 proyectos y me dan 18 horas de corrido, y cuando uno siente, uno dice, son las 2 de la mañana y aquí sigo, y a veces uno agarra un proyecto, o sea, creo que puede ser una oportunidad, no hay que estar cerrado totalmente las cosas y creo que en esta coyuntura, en esta nueva forma de ver la vida, pues habrán oportunidades para quien quiera trabajar, como ya se explicaba, 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Y algo importante que me parece rescatable, no se puede obligar a alguien a aceptar esto si ya está en otro régimen, ¿no? Desde luego, Mario, y claro, lo que planteas de jornadas de 18 o 20 horas es cuando uno está joven, conforme los años pasan, ya esas capacidades se van perdiendo y es importante para todo el sector laboral del país ver el futuro, porque no siempre vamos a tener 30, 40 años y no siempre vamos a poder laborar en 4 o 5 empleos. Entonces es importante abonar a esa idea de un retiro también digno y alertar también, Mario, sobre la posibilidad de contrataciones en dragados de ríos por horas, porque esas son las formas de plazas fantasma en donde también hay riesgos y habrá que estar muy atentos al mal uso de esta ley. Por supuesto. Bueno, interesante tema. Esta noche vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar de vacunas.